Día 8, 14 de 14. septiembre del año 2024, siglo XXI después de Cristo. Y vamos a hacer el desarrollo de lo que es la unidad 3 y 4, porque hoy tenemos que terminar la unidad 3 y 4 entre hoy y mañana, las 4 entre hoy y mañana. Y el próximo sábado 21 por la mañana vemos el 5.º capítulo. Y en la tarde el examen final. Para los que, bueno, ya saben, ¿no? ¿Qué es una articulación? Una articulación es la unión de dos o más huesos entre sí y todos los elementos que pueden contribuir a esa unión. Y cuando yo hablo de elementos, o cuando se habla de elementos, se habla de todo lo que interviene, tanto en una articulación que no se mueve, que intervienen estructuras o tejidos. En las articulaciones que se mueven poco, también intervienen otro tipo de tejidos que contribuyen. Y en las articulaciones que son móviles, que tienen diferentes rangos de movimiento, también intervienen muchas estructuras o elementos que contribuyen a que esta unión funcione. Por ejemplo, en las uniones de los huesos del cráneo, que son inmóviles, interviene un tejido fibroso. En las uniones de las articulaciones que se mueven poco, por ejemplo en las esternocostales o esternocondrocostales, interviene un tejido llamado cartílago. Y en las articulaciones móviles hay un listado de elementos que están involucrados en esa articulación móvil, por ejemplo la muñeca, el codo, el hombro, la articulación escapulohumeral, coxofemoral, la rodilla y todas las articulaciones móviles de diferentes rangos de movimiento, pero que son móviles. Y ahí, pues lógicamente, el líquido sinovial. Ese líquido sinovial del cual estuvimos hablando allá en el laboratorio, ¿no? Bien. Ahora, dicho el concepto clásico de articulación, veamos la clasificación. Se clasifican en 3 grupitos. Aquí está la sinartrosis, que es una articulación inmóvil, aquí está inmóvil, y su estructura o naturaleza es fibrosa. La anfiartrosis, que es una articulación, aquí dice semi, pero hay que poner poco móvil. Porque semi, ¿qué se entiende por semi? Un porcentaje aproximado del 50, ¿no? O la mitad de un movimiento, semi. Pero en realidad estas articulaciones no se mueven ni siquiera un 30%. Si llega al 15% es mucho. Es poco el movimiento, pero fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano. En las articulaciones en las cuales están clasificadas las anfiartrosis. Y su estructura o naturaleza es cartilaginosa. Hay cartílago presente allí. Y las diartrosis, que yo las he venido mencionando algunas cuando estuvimos en el laboratorio y clases anteriores, he venido mencionando diferentes tipos de articulaciones móviles. Estas son de estructura o naturaleza sinovial y son móviles. Entre ellas tenemos todas estas que están aquí. Ya vamos a revisar. Ahora aquí puede poner ese título de arriba, poner aquí clasificación de las articulaciones. Clasificación de las articulaciones. Ya. Facilito. Ahora, la subclasificación o subdivisión de cada una de ellas son las siguientes. De la sinartrosis, que no se mueven, son inmóviles totalmente, tenemos la sutura, la sindesmosis, la cónfosis y la esquendilesis. Sutura, sindesmosis, cónfosis y esquendilesis. De estas 4, la única que se subdivide o subclasifica son las suturas, en las cuales tenemos las dentadas, las escamosas y las planas. Suturas dentadas,
escamosa y plana. Un cuadro sinóptico facilito de aprenderse. Facilito de aprenderse. Por ejemplo, una pregunta que hago de esto, la hago en dos versiones, pues voy a decirle una. Pongo acá sinartrosis, diartrosis y anfiartrosis, y acá pongo sinovial, fibrosa y cartilaginosa. Entonces usted dice la pregunta, relacione con líneas, y usted une sinartrosis así, diartrosis así y anfiartrosis así. En el orden que estén, que tienen que ubicar correctamente su pareja, ¿no? La pareja, la articulación y su estructura, sea fibrosa, cartilaginosa o sinovial. Una pregunta sencilla de responder. Espero que ustedes no se equivoquen. Ya, como ven. Puede ser que ponga la misma pregunta, pero en otro orden, y usted vaya a poner lo mismo en el mismo diagrama, cuando el diagrama cambie. Por ejemplo, ya aquí yo le pongo acá arriba acá, entonces pongo acá y pongo aquí, ya entonces usted ya no traza esto, sino que traza esto y esto. ¿Ya ve? Cambia. Entonces usted tiene que tener claro la base del conocimiento, que sinartrosis es fibrosa, que anfiartrosis es cartilaginosa y que diartrosis es sinovial. ¿Y ya? ¿Difícil de responder eso? Sí. Nada de lo que hemos visto es difícil de responder. Por eso que me digan que la materia es difícil, como que no cuadra el asunto. Las anfiartrosis se subdividen en dos tipos solamente: la circundrosis y la sínfisis. Y las diartrosis son seis tipos de diartrosis, que son las móviles y que corresponden a la mayor parte de las articulaciones del esqueleto. La mayor parte de las articulaciones del esqueleto, porque a excepción de los huesos del cráneo, o sea, a excepción de los huesos de la cabeza, y a su vez la única excepción, la mandíbula, todos los huesos de la cabeza son inmóviles. ¿Y cuáles son las otras estructuras inmóviles? La articulación de la pelvis, en lo que corresponde a los dos coxales con el sacro. Los dos coxales con el sacro. Y lógicamente el sacro con el coxis. ¿Ya? Esas son las únicas estructuras que son inmóviles. De allí todo es móvil, o poco móvil o móvil, y dentro de lo móvil los diferentes rangos de movimiento. ¿Ya? Por eso existen estos 6 rangos de movimiento, pero esto lo vemos al final. Vamos de uno en uno. Aquí tenemos la artrodia, trocoides, ínclimo, enartrosis, condiloides o condilias y encaje recíproco. Yo le he mencionado en el laboratorio, mencionamos esta artrodia. ¿Qué son las artrodias? Son articulaciones móviles, tienen líquido sinovial y son carillas articulares que se deslizan solamente. Se deslizan. Hablamos de las trocoideas o en pivote o las que solamente hacen rotación. Solo rotación. No hacen nada más. Solo rotan. Y hablamos ahí de la cúbito radial superior, de la atloaxial o atlantoaxial, que solamente rota. Hablamos de las ínglimo. El codo es una ínglimo, solamente hace flexión y extensión. La enartrosis, que es la de mayor rango. ¿Cuáles son las enartrosis? ¿Cuáles son las articulaciones de mayor rango de movimiento? Hable. Sin miedo al éxito. Hable, que a lo mejor me motivo y le doy un incentivo. No, aquí no se dice. Se dice la escapulohumeral y la coxofemoral. Si usted dice eso, pero no me dice el brazo y la pierna. ¿Qué es el brazo y la pierna? El brazo y la pierna, por ahí ya estamos equivocados. Porque la pierna
no se mueve en circunducción, se mueve el muslo, la articulación coxofemoral, escapulohumeral, son las de mayor rango. Las condiloides, que son, por ejemplo, las que tienen cóndilo, los cóndilos occipitales en el atlas, son articulaciones que tienen rango de movimiento, hacen 4 movimientos. Y las encaje recíproco ocelar, como por ejemplo la articulación trapecio-metacarpiana, la articulación del tobillo, que hace este movimiento, sino que en el tobillo no se llama abducción y aducción, sino que se llama eversión, inversión. Lo vimos, el movimiento de plantiflexión y dorsiflexión. No. ¿Ah? Plantiflexión. Claro, plantiflexión, dorsiflexión, eversión, inversión. Así es el tobillo. Ese es el movimiento, eso es un encaje recíproco ocelar, porque las tragas entran en la escotadura astragalina, tibia y peroné. Todo esto es tibia y ahí el peroné y aquí entre las tragas. Y ahí hace ese movimiento. Parece que como si estuviera hablando en chino para algunos, o en coreano. Ya ves que lo han repasado toda la semana, lo han desperdiciado por el hecho de que trabajan. Y ahí es donde ya se pregunta, ¿y entonces qué mismo es? Bueno, igual tenemos que seguir. Tenemos que seguir, que sobrevivan los que van a sobrevivir. Bueno, eversión, inversión, pero solamente en el pie. El pie se utilizan esos términos. Eversión, inversión. Bien, seguimos. Vamos a ir desglosando este cuadrito. Este es cortito este capítulo, por eso es importante que lo veamos hasta antes del receso, porque ahí ya se termina y ahí revisamos lo que es la parte muscular. Bien, aquí no hay más que hablar que esta línea dice lo mismo en la clasificación primaria, que es esta. Esta es la primaria, ¿ya? Entonces aquí dice, la unión se establece por medio, esta es anatomía, se establece por medio del tejido fibroso, eso nos dice que es una sinartrosis. El tejido cartilaginoso nos dice que es una anfiartrosis. Y el líquido sinovial nos dice que es una diartrosis. Así, practique los términos, mueva la lengua. Si no practicamos la pronunciación, nunca lo vamos a lograr. En cambio, en la de acá es ya funcional. Para producir movimientos del cuerpo amplios, nos dice que es una diartrosis. Reducidos, una anfiartrosis o poco móvil. Y mantenerlo fijo, una sinartrosis o inmóvil. Inmóvil. ¿Ya? Esto es la parte funcional. La otra era anatómica, la estructura de naturaleza. Esto es de los movimientos que realiza poco, mucho o no realiza movimiento. Bien, vamos a ir de menos a más, de inmóviles a móviles, la sinartrosis. ¿Cómo se clasifica la sinartrosis? A ver, retentiva. Y escandilosis. Sindemosis, cofosis y escandilesis. Escandilesis. La escandilesis ya la vamos a ver, es una sola que existe en el esqueleto, una solita así está descrita en la anatomía. Ya la veremos después. ¿Qué son las suturas? Pues la sutura es la unión de los huesos por sus bordes. Mire que no estoy hablando de diapositiva, estoy diciendo lo que es la sutura, es la unión de los huesos por sus bordes, que ya lo vimos en osteología. Y allí hay tejido fibroso que mantiene esa unión perfectamente y que la mantiene inmóvil. La mantiene inmóvil. De esa clasificación vienen las suturas dentadas, escamosas y planas. Dentada, escamosa y plana. Aquí tenemos ejemplos de sutura que ya las hemos revisado. Aquí tenemos la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Sutura. Y de aquí mismo salieron los puntos de sutura que son el brecma, el lambda, el pelo y el sternum, que es en lateral, ¿no? Suturas coronal, sagital y lambdoidea. Ahora, la coronal es frontoparietal.
La sagital es interparietal y la lambdoidea es parieto-occipital. Parieto-occipital. Ya, entonces ahí vemos los dientes de los bordes, ¿no? Todos los dientecitos, porque eran así, ustedes lo vieron con los huesos en el laboratorio, todos los huesos están así, sus dientes están unidos así. Y ahí hay tejido fibroso que los mantiene perfectamente unidos sin que se mueva nada. A nadie se le mueven los huesos de la cabeza. Ya, recuerden que todos los huesos de la cabeza son sin artrosis, excepto este es móvil. Es móvil y es el tipo condilar o condiloidea de la diartrosis. ¿Ya? Bien, la escamosa, que también la vimos en el laboratorio, es una escama del temporal. El temporal tiene tres porciones: la porción escamosa, la porción mastoidea y la petrosa, que va hacia adentro, que comienza aquí en el conducto y va hacia adentro en oblicuo, en diagonal. Esta porción escamosa tiene un bisel hacia adentro y el parietal, el borde inferior, tiene un bisel hacia afuera, o cortado el borde del bisel. Ya les enseñé que era bisel. Ya. Entonces, esos dos biseles, uno para afuera y el otro para adentro, pues forman una articulación perfecta, lisa, sin relieves. Eso es una sutura escamosa. Hay solo dos. Ajá. Esta es la sutura plana, que hablamos de los bordes planos de los huesos, de ciertos huesos, como el borde de los ¿cómo se llama este hueso? Nasales. Los huesos nasales o propios de la nariz, con su borde medial y su borde lateral, porque el borde anterior y el posterior no son planos, son bordes, aquí son bordes dentados y aquí este borde es irregular para articularse ¿con quién? Con la pirámide cartilaginosa nasal, no con el tabique, con esto que es estructura cartilaginosa, todo el botón nasal. ¿Ya? Y acá abajo también hablamos de unión plana entre las dos ramas de los dos maxilares superiores. Las ramas horizontales al centro, lo único que hacen acá es formar una espina. Recuerden los detalles anatómicos de la cabeza amarilla, la espina nasal. Que aquí debajo de esta espina, aquí esto es una fosita, es una depresión. Y acá también, aquí se llama fosita mirtiforme, ahí sale un músculo chiquitito que ya veremos después, se llama músculo mirtiforme. La sindermosis, en cambio, es eso que vimos en el laboratorio, la unión de los cuerpos de los huesos largos, cúbito radio, tibia y peroné. Díganme. Cúbito radio, tibia, peroné. ¿Qué los une? El cartílago hialino. No, ¿cómo va a decir eso? Si estamos hablando de sinartrosis y cartílago ahí en la anfiartrosis. ¿Qué une a los huesos largos, tibia y peroné, cúbito y radio? ¿Ah? ¿Membrana? Correcto. Le nota un incentivo acá al compañero. Bien, Gustavo. Bien. Si la leyó, bien. Acá. Acá está la disertación. Muy bien. Claro, no hay Es verdad, cartílago. la membrana, es verdad. Toda la razón. La membrana fibrosa interósea. Cordón. Justamente por no hacer nada, por no estudiar. Aquí está la membrana fibrosa interósea. Los bordes medial y lateral respectivamente de los huesos tibio, peroné y cúbito y radio son los que van a dar ser el punto de inserción de esta membrana para mantener los huesos, sobre todo para que los huesos no se vayan así, porque abrirse tampoco, porque están aquí unidos por los ligamentos, por las estructuras fibrosas también acá arriba y acá abajo, pero esto impide que se hagan así. Entonces eso mantiene fuertemente unidas las estructuras
está descrito como una sinartrosis tipo sindesmosis. Ah, Ya, no se vayan a olvidar de eso. ya. Entonces, Ok. está haciendo mal. Lo mismo el peroné y la tibia. Acá hay mucho más todavía, porque aquí de todas maneras, con la membrana fibrosa se puede hacer pronación y supinación. En cambio allá no se hace nada, solamente es rígido. Y las gónfosis que son la unión de los dientes con las encías, con los alvéolos dentarios, las encías, son 32 gónfosis que tenemos. 32 porque son 32 piezas dentarias descritas en la boca. Ahí tenemos lo que ya habíamos visto en laboratorio, creo, ¿no? Los 8 incisivos, 8 incisivos. 4 caninos, 12. 8 premolares Ajá, y 12 molares. y 12 molares. Ajá. Repartido miti para arriba y para abajo. ¿Ya? Entonces, estas estructuras son inmóviles. Hay cemento dentario, ligamentos, periodontales. Esto mantiene esta estructura unida al alveolo. A nadie se le mueven los dientes tampoco. Son estructuras inmóviles. Pero que a pesar de que es una estructura, los dientes son estructuras consideradas estructuras óseas, pero tampoco cambian el número de huesos del esqueleto, porque estos están agregados a un hueso ya. En este caso la mandíbula y arriba los dos maxilares. Entonces no podemos hablar de huesos per se, estas piezas dentales. Que ya saben cuáles son las funciones de las dientes. ¿Cuáles son las funciones? Por segmento, Pérez, acá al aspirante. Ya vio aspirante, y así quiere hacer mérito con la chica. Los molares no sirven para... No sirve. Usted comienza con el no. Ya sirven para... Es fácil. La mnemotecnia dice que usted sigue por el principio. No se va a ir primero a moler, sino a mordido, desgarrado, Ajá. triturado y molido. Ajá. Porque los incisivos son para cortan, cortar. los caninos desgarran, los premolares trituran y los molares Muelen lo muelen. triturado. Y eso en base a la función de los músculos, pues siempre va a ser así. La mastigación es en base a la función de los músculos que tenemos, ya veremos eso en músculos. Cómo funciona para poder hacer el proceso masticatorio. Ya, aquí tenemos todo lo que es parte de la estructura, ¿no? Tenemos los 4 incisivos, los 2 caninos, los 4 premolares, y de los molares solamente tenemos aquí 2, uno de cada lado, faltan 2 y 2. Entonces ahí tenemos pérdida por el chimuelo este. Bien, entonces 32 gónfosis, sinartrosis, tipo gónfosis. La esquendilesis es la única que hay en el esqueleto, es la que se realiza entre la cara inferior del esfenoides y el borde postero superior del pómer. Ese pómer, recuerden que el pómer es un hueso impar de la cara o del cráneo. De la cara. Entonces se va a formar el tabique nasal con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago que está acá adelante. Atrás, el pómer va a entrar en contacto con la cara inferior del esfenoide. Y en la cara inferior del esfenoides hay una crestita así, una cresta esfenoidal. El pómer que viene así, tiene una ranura en ese borde y cresta con ranura quedan perfectamente estabilizadas y unidas para mantener estas estructuras arquitectónicamente, utilizo un término rimbombante, arquitectónicamente bien unidos por dentro para que no se muevan. Y lógicamente aquí va a haber tejido fibroso. En el laboratorio vimos en uno de los cráneos, y ahí, por ahí vimos, les dije que había un pedacito de pómer adherido a la cara inferior del esfenoide porque no se partió pero no se desarticuló, y ahí había un pedacito. Entonces esto queda así. Entonces aquí viene el pómer, hacia arriba
y adelante viene la lámina perpendicular, y si lo hacemos en lateral o en sagital, vemos el vómer así. Y acá adelante viene el cartílago. Bueno, no lo hice tan bien, pero bueno, ya. Así. Entonces viene el cartílago, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Y esto es tabique nasal. Ese es el tabique. En sagital, entonces estamos viéndolo así. Entonces, este es el cartílago. Como es cartílago, es más débil el tejido que el hueso y hueso. Entonces, en un impacto así, de frente, esto es lo que se va contra los huesos y se desvía para acá o para el otro lado, se va a la derecha o se va a la izquierda. Ese es el desvío del tabique. Y entonces el tabique queda chueco, y eso se llama desvío del tabique, y produce obstrucción nasal de la vía respiratoria de un lado, y uno de los causales de los ronquidos. Para que sepan, ¿no? Un poquito de eso. Dentro de la anfiartrosis mismo que tenemos en el cuadrito, dos términos, dos tipos, sincondrosis y sínfisis. La sincondrosis pues está dada por dos tipos o dos lugares: los cartílagos costales y las metáfisis de los huesos largos. Eso está descrito como anfiartrosis. Tipo sincondrosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que la metáfisis, pues ya sabe usted que se va a osificar y no va a haber más metáfisis a partir de cierta edad. ¿Ah? Pero en cambio, los cartílagos costales, que están descritos como una anfiartrosis tipo sincondrosis, esto no se va a osificar y va a permanecer hasta el día de la muerte, desde que nace hasta que se muere. Entonces, esto es una sincondrosis. ¿Ya? El cartílago tiene que estar aquí, porque no puede osificarse. Si se osificara, no pudiéramos respirar como respiramos. Entonces tendríamos complicación los seres humanos. Pero como todo está perfectamente diseñado por el diseñador, ¿no? Entonces, esto es cartílago. Salvo que haya un proceso patológico, ya la cosa cambia. ¿Ya? La sínfisis, ya sabemos que se encuentra localizada poco móvil a nivel de la sínfisis púbica, una que es poquito móvil, pero solamente en las mujeres. ¿Y por qué no en los hombres? Porque en la sínfisis púbica el tema del embarazo hace que contribuya un poquito a ensanchar la pelvis por lo del producto. Pero en los hombres, ¿para qué? ¿Para qué? Pausa. En cambio, también tenemos sínfisis a nivel de las vértebras. Recuerden que en las vértebras hay dos tipos dentro de la clasificación. Tenemos una anfiartrosis tipo sínfisis, y atrás, recuerden, tenemos las carillas articulares, los procesos articulares, que son carillas planas que se deslizan, y por tanto tenemos una diartrosis. Es móvil. Yo le pasé los vídeos. No, doctor. No, doctor, no ha pasado. Artrodio, del grupo de las diartrosis. Mientras que acá, entre los cuerpos, tenemos una sínfisis del grupo de las anfiartrosis. ¿Sí ve? Dentro de la clasificación, entre dos estructuras vertebrales tenemos dos tipos: una poco móvil y una móvil. Vamos al receso.